El cielo tras la ventana del hospital se había teñido de un púrpura oscuro, anunciando el final de otro día. Yo estaba sentada en silencio en la cama, con la espalda recta apoyada en la almohada inmaculadamente blanca. Impecable. El olor a desinfectante, tan característico de los hospitales, flotaba en el aire. Un aroma que me había acompañado durante los 7 años de mi vida en común con Damián Balbuena, mi marido médico. Estaba más que acostumbrada a él. Sin embargo, hoy ese olor ya no me traía una sensación de seguridad, sino que despertaba en mi interior una vaga e indescriptible inquietud. Mañana me sometería a una importante operación de corazón. Mi corazón, que desde mi nacimiento nunca había estado del todo sano, ahora volvía a fallar justo en el momento en que me sentía más plena. 7 años de matrimonio en los que había vivido bajo el cuidado y el amor absoluto de Damián. Él era un talentoso cirujano cardíaco, el orgullo de todo el hospital y el hombre en quien había confiado mi vida entera. Siempre era tierno, siempre atento. Cada pastilla que tomaba, cada comida que ingería, todo era preparado por sus propias manos. Tu salud es lo más importante para mí, solía decir. Cariño, ¿cómo te encuentras? La voz cálida y grave de Damián me sacó de mi ensimismamiento. Entró en la habitación, todavía con su bata blanca impecable, y la sonrisa amable que siempre lucía en sus labios. Se sentó con delicadeza en el borde de la cama y su mano, grande y cálida, tomó la mía. Estoy bien, respondí con una sonrisa, tratando de ocultar la ansiedad que crecía en mi interior. Solo un poco nerviosa, es todo. Damián apretó suavemente mi mano, su mirada llena de ternura. No te preocupes, mi amor. La operación de mañana la realizaré yo mismo. No permitiré que ocurra el más mínimo error. Tienes que confiar en mí. Asentí, apoyando la cabeza en su hombro. Su abrazo seguía siendo tan firme y cálido como siempre. Tenía razón, debía confiar en él. Era mi marido, el mejor médico, mi mundo entero. Mis padres habían fallecido en un trágico accidente aéreo 2 años atrás, dejándome sola en este vasto mundo con una inmensa fortuna de 6 millones de euros. Fue Damián quien estuvo a mi lado, ayudándome a superar aquel dolor insoportable. Él era mi único apoyo. Tu familia y yo siempre estaremos a tu lado, susurró en mi oído. Esta noche no vendrá nadie a visitarte. Les he dicho a mi padre y a mi hermana que se fueran a casa a descansar para que mañana tengan fuerzas para estar contigo. Tú también deberías descansar pronto. Guarda energías para mañana. Asentí obedientemente. Se inclinó y depositó un suave beso en mi frente antes de marcharse, diciendo que aún tenía algunos asuntos que preparar para la cirugía. La habitación volvió a sumirse en el silencio, roto únicamente por el tic-tac rítmico del reloj de pared. Me acosté, intentando forzarme a dormir, pero aquella inquietud seguía rondándome. Sentía que algo no estaba bien, una sensación de vacío y frialdad incluso acurrucada bajo la gruesa manta. De repente, recordé la medalla que mi madre me dio antes de subir a aquel fatídico vuelo. Esta medalla la consiguieron tus abuelos en un monasterio muy sagrado en Santiago de Compostela. Te protegerá siempre, me había dicho. Desde su muerte la había guardado siempre en el cajón de la mesita de noche de nuestra casa. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente. Tenía que volver a casa a por ella. Solo con ella a mi lado podría sentirme tranquila en la mesa de operaciones mañana. Esa idea me impulsó con fuerza. Miré el reloj, casi las 10 de la noche. A estas horas, Damián ya estaría en casa. No quería molestarlo, pero la sensación de intranquilidad crecía por momentos, superando a la razón. Decidí que cogería un taxi yo misma. Solo sería ir a buscar una cosa y volver de inmediato. No debería haber ningún problema. Me quité el pijama del hospital, me puse un abrigo ligero y salí sigilosamente de la habitación. El pasillo del hospital estaba desierto por la noche, y no me costó encontrar un taxi en la entrada. El coche se deslizó por la noche, llevándome de vuelta a la lujosa villa en La Moraleja que guardaba los dulces recuerdos de los últimos 7 años. Cuando el taxi giró por la calle familiar, vi desde lejos que nuestra casa estaba completamente iluminada. ¡Qué extraño! Damián había dicho que todos se habían ido a dormir temprano. A medida que nos acercábamos, mi corazón comenzó a latir de forma errática. Frente a la entrada no solo estaba el coche de Damián, sino también los de mi suegro y mi cuñada. Incluso había varios otros coches de lujo que nunca había visto antes. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban todos reunidos la noche antes de mi operación a vida o muerte? ¿Una fiesta? ¿Qué celebraban? Una avalancha de preguntas se arremolinó en mi mente, y la inquietud de antes se transformó en un gélido y funesto presentimiento. Le pedí al taxista que se detuviera al principio de la calle, a una distancia prudencial para que nadie me viera. Tras pagar, bajé del coche. Mi corazón pesaba con la duda. El frío viento nocturno me hizo estremecer. Me ajusté el abrigo,
y caminé con el mayor sigilo posible por el conocido camino de adoquines. Cuanto más me acercaba, más claramente oía el sonido de música animada y risas estruendosas que salían del interior de la casa. Era evidente que había una fiesta, una gran fiesta. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué estaban tan felices cuando mañana yo me enfrentaría a la frontera entre la vida y la muerte? No entré por la puerta principal, sino que bordé el muro hasta el pequeño jardín lateral. Allí había un gran ventanal que daba directamente al salón, donde se celebraba la fiesta. Me escondí detrás de un frondoso arbusto de bugambillas, unas flores que me encantaban y que yo misma había plantado. Esas delicadas flores, ahora silenciosas en la noche, se convertían en mi escondite ante la cruel verdad que estaba a punto de revelarse. A través de las hojas, la escena del salón se desplegó ante mis ojos, nítida como el agua. Mi marido, Damián Balbuena, estaba en el centro de la habitación, levantando una copa de vino tinto. Su rostro irradiaba una alegría que nunca antes le había visto. A su lado mi suegro, el señor Ignacio Balbuena, un hombre que siempre se mostraba formal y estricto. Mi cuñada, Leticia Balbuena, estaba del brazo de un desconocido, riendo coquetamente. Y allí, sentada en mi sofá favorito, había una mujer joven y hermosa, con un vientre notablemente abultado. Mi suegra la cuidaba con esmero, pelándole una manzana. Estaban todos, felices, como si celebraran una gran victoria. Mis oídos empezaron a zumbar, pero me esforcé por concentrarme en su conversación. «Brindemos todos», carraspeó mi suegro, con una expresión de pura suficiencia. «Por el plan perfecto de mi hijo, Damián. Mañana mismo todo habrá terminado. Esa espina clavada en nuestra familia será arrancada, y los 6 millones de euros serán nuestros». El tintineo de las copas chocando, las risas y los vítores resonaron en el aire. Me quedé paralizada detrás del arbusto, rígida como una estatua. ¿Una espina clavada? ¿Estaban hablando de mí? ¿Arrancada? ¿Qué pensaban hacerme? Damián apuró su copa y se volvió para abrazar a la mujer embarazada. Se inclinó y besó su vientre con una ternura desbordante. «Silvana, mi amor, solo un día más de paciencia para ti y para nuestro hijo. Después de mañana os daré a los dos el lugar que os merecéis. Me casaré contigo por todo lo alto». Silvana Rojas. Ese nombre me sonaba. Rebusqué en mi memoria y de repente me quedé helada. Era la nueva farmacéutica que había llegado al hospital hacía poco. La persona que había preparado directamente mi medicación todo este tiempo, bajo las indicaciones de Damián, así que eran amantes. Así que el hijo que llevaba en su vientre era de mi marido. Mis 7 años de matrimonio. 7 años de amor y cuidados. Todo había sido una farsa descarada. «Damián, ¿estás seguro de que mañana no habrá ningún error?», preguntó Leticia, mi cuñada que siempre se había mostrado tan cercana a mí, con una impaciencia mal disimulada en su voz. Damián soltó una risa burlona, una risa que nunca le había visto, fría y cruel. «Tranquila, hermanita. Llevo 7 años preparándolo todo. He estudiado su historial clínico a fondo. Con una pequeña maniobra, un incidente imprevisto durante la cirugía, su corazón dejará de latir para siempre. Parecerá un lamentable accidente médico. Nadie sospechará nada. Un cirujano cardíaco tan brillante como yo que no puede salvar a su propia esposa. ¡Qué tragedia!». Toda la familia estalló en una carcajada, una risa macabra y repugnante. Mi suegra, la mujer a la que siempre había respetado como a mi propia madre, dio una palmadita en la mano de Silvana. «Tú no te preocupes por nada, mi buena nuera, y cuida de ese embarazo. Damián se encargará de todo. Tú solo tienes que darnos un nieto varón». Así que era eso. Todo era una obra de teatro. Una obra meticulosamente montada durante 7 largos años. Se casó conmigo, me amó, me cuidó. Todo por la inmensa fortuna que mis padres me habían dejado. Esperó, paciente como un depredador, hasta el día en que mi corazón estuviera más débil para dar el golpe de gracia. La operación de mañana no era para salvarme la vida, sino una sentencia de muerte ya dictada. Sentí un dolor agudo en el pecho, peor que el de mis peores crisis cardíacas. El aire parecía haberse vaciado de mis pulmones. Tuve que agarrarme al frío muro para no desplomarme. Las lágrimas caían en silencio por mis mejillas, pero no me atreví a emitir ni un solo sollozo. Tenía que callar, tenía que presenciar el final de esta obra abominable. Mi suegro volvió a hablar. «En cuanto muera, tenemos que agilizar los trámites legales. Damián es el único heredero legítimo. Esos 6 millones de euros salvarán a mi empresa de la quiebra. Le darán a Leticia capital para sus negocios. Y a ti, hijo, te permitirán vivir como un rey. Ya hemos aguantado a esa enferma demasiado tiempo». Cada palabra era como un puñal afilado clavándose en mi corazón, que ya sangraba. Así que, a sus ojos,
Yo solo era una enferma, una espina, una herramienta que utilizar. El amor, el cariño que me habían mostrado durante 7 años, todo era mentira. Allí estaba yo, en la oscuridad del jardín, mirando la luz brillante del salón, donde las personas a las que una vez consideré mi familia celebraban mi inminente muerte. Mi mundo se había derrumbado por completo en una sola noche. Cuando el shock inicial pasó, fue reemplazado por una ira furiosa y un dolor insoportable. Mis lágrimas dejaron de fluir y en mi pecho, una llama de odio comenzó a arder. No podía morir así. No podía permitir que mis padres descansaran intranquilos. No podía dejar que esa manada de bestias lograra su objetivo y viviera feliz a costa de la sangre de mi familia y la mía. Tenía que vivir, no solo por vivir, sino para hacerles pagar por todo lo que habían hecho. Mi mano temblorosa se deslizó lentamente en el bolsillo de mi abrigo y sacó mi teléfono. Una idea se encendió en mi mente. Necesitaba pruebas. Necesitaba grabar todas sus palabras crueles, sus planes despreciables. Deslicé el dedo por la pantalla y activé el modo de video. Levanté el teléfono con cuidado, apuntando la cámara a través de las hojas, directamente al centro de la fiesta. La pantalla se iluminó, capturando toda la escena repugnante. Las sonrisas, los brindis, los rostros exultantes y sus diálogos macabros. ¿Ves esto, Silvana? Damián sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió frente a su amante. Dentro había un deslumbrante anillo de diamantes. Este es el anillo que he preparado para pedirte matrimonio. En cuanto todo esto acabe, organizaré la boda más grande que se haya visto, para que el mundo entero sepa que eres la esposa de Damián Balbuena. Silvana, extasiada, tomó el anillo y lo admiró. Gracias, Damián. Sabía que no nos abandonarías ni a mí ni a nuestro hijo. Apreté los dientes con fuerza, tratando de mantener el teléfono estable. Grabé cada detalle, cada ángulo. Necesitaba pruebas irrefutables. El video duró casi 15 minutos, registrando por completo sus conspiraciones y cálculos. Cuando empezaron a cambiar de tema, supe que era más que suficiente. Apagué la grabación con cuidado, guardé el video en una carpeta segura y me dispuse a salir de allí sigilosamente antes de que alguien descubriera mi presencia. Retrocedí paso a paso, silenciosa como un gato, sin hacer el más mínimo ruido. Bordé el muro y volví a la calle principal. Todo el proceso fue como una pesadilla, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. El dolor se había transformado en determinación. La debilidad había dado paso a una voluntad de acero. Caminé hasta el final de la calle y paré otro taxi. Solo cuando estuve dentro del coche me permití soltar un largo suspiro. Le di al conductor la dirección del hospital y apoyé la cabeza en la fría ventanilla. Las luces de la calle pasaban veloces, borrosas. Ya no lloraba. Llorar ahora era inútil. Necesitaba actuar. En mi mente solo había 2 nombres. Las 2 únicas personas en este mundo en las que podía confiar ciegamente. La primera era Beatriz Soler, mi mejor amiga desde la universidad. Beatriz era neuróloga, inteligente, perspicaz y extremadamente leal. El segundo era don Elías Ferrer, el viejo abogado que había servido a mi familia durante décadas y que gestionaba todo mi patrimonio y mis asuntos legales. Saqué el teléfono y marqué primero el número de Beatriz. Sonó solo una vez antes de que contestara, con voz soñolienta. Diga, Ariadna, ¿por qué me llamas a estas horas? ¿No deberías estar durmiendo para la operación? Beatriz, mi voz sonó ronca. Es una emergencia. ¿Puedes venir al hospital ahora mismo? Pero que no te vea nadie. Entra por la puerta trasera y ve directamente a la UCI, habitación 3. Te esperaré allí. Beatriz debió de percibir la urgencia en mi voz. No hizo más preguntas. Solo respondió. De acuerdo, esperan 20 minutos. Colgué e inmediatamente llamé al abogado Ferrer. Era más de medianoche, pero sabía que tenía una línea especial para emergencias. Don Elías, soy Ariadna. Lamento molestarlo a estas horas, pero ha surgido algo extremadamente urgente que concierne a mi vida y a todo mi patrimonio. Al otro lado, la voz de don Elías se volvió seria al instante. Ariadna, ¿qué ocurre? Cálmate y cuéntamelo todo. No puedo hablar por teléfono. ¿Podría venir al hospital mañana por la mañana, a las 7 en punto? Necesitamos vernos en persona. Y, don Elías, por favor, active el plan Fénix para mí, inmediatamente. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado, como si estuviera atónito. El plan Fénix. Era un plan de contingencia financiero, ultra secreto, que mi padre había establecido con él hacía mucho tiempo para los peores escenarios posibles. Este plan permitía congelar y transferir todo mi patrimonio al extranjero rápidamente, sin necesidad de mi presencia física. Mi padre era un hombre precavido. Siempre preveía todos los riesgos.
Quizás su instinto paternal le hizo sentir que algo no iba bien con su yerno. Entendido, dijo don Elías con voz firme. A las 7 en punto estaré allí. Hasta entonces, ten mucho cuidado. No confíes en nadie. ¿Me has oído? Sí, lo he entendido. Gracias, don Elías. Colgué el teléfono, sintiendo que me había quitado un peso de encima. Mi contraataque había comenzado oficialmente. El taxi se detuvo justo en ese momento, frente a la entrada del hospital. Pagué, me cubrí el rostro con la capucha de mi abrigo y entré rápidamente. No volví a mi habitación. Ya no era un lugar seguro. Fui directamente a la unidad de cuidados intensivos, el área para pacientes postoperatorios. Sabía que allí había algunas habitaciones vacías. Esperaría a Beatriz allí. A partir de este momento, cada paso que diera tenía que ser calculado con precisión. Estaba en la guarida del lobo, y ese lobo era el hombre con el que había compartido mi vida durante 7 años. Me senté en la fría y vacía habitación número 3 de la UCI, esperando a Beatriz. Unos 20 minutos después, la puerta se abrió sigilosamente. Beatriz entró, vestida con la bata de otro médico para pasar desapercibida. Su rostro mostraba una evidente preocupación. «Dios mío, Ariadna, ¿qué ha pasado? Tienes una cara terrible». Se apresuró a mi lado y tomó mi mano helada. No dije nada. Simplemente saqué mi teléfono y le mostré el video que acababa de grabar. Beatriz lo cogió, sus ojos fijos en la pantalla. A medida que veía, su expresión cambiaba de la sorpresa al asombro y finalmente a una furia incontenible. En un momento tuvo que taparse la boca para no gritar. Cuando el video terminó, Beatriz se quedó sentada en silencio durante un largo rato. Luego levantó la vista hacia mí, con una mezcla de compasión y rabia en los ojos. «Miserables, bestias», siseó entre dientes. «Ese Damián y toda su familia. No puedo creerlo. Te ha estado engañando durante 7 años. Ahora no es momento para la ira», Beatriz dije, con una calma aterradora. «Necesito tu ayuda, ahora mismo. La operación es en unas pocas horas. No puedo permitir que Damián Balbuena me ponga un dedo encima». Beatriz recuperó al instante su profesionalidad como médica. «Tienes razón. Lo primero es cambiar todo el equipo quirúrgico. Iré a buscar al director del hospital, el doctor Fuentes, inmediatamente. Era un buen amigo de tus padres. Es la persona de mayor confianza en este hospital. Le contaremos toda la verdad». No le interrumpí. No podemos contarle toda la verdad. Si lo hacemos, mi plan quedará expuesto. Damián es muy astuto. A la menor señal sospechará algo. Solo podemos decirle que de repente no me siento segura con su habilidad y que exijo que el cirujano principal sea el doctor Fuentes. Puedes argumentar que el estado psicológico del paciente antes de una operación es crucial. Confío en que el director aceptará. Beatriz lo pensó un momento y asintió. De acuerdo, es una razón lógica. Iré ahora mismo. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer después? Seguiré adelante con la operación como estaba previsto. Pero después, cuando la cirugía sea un éxito, fingiré que todavía estoy muy débil, que sigo confiando plenamente en él. Necesito seguir actuando para engañarlo, mientras reunimos en secreto más pruebas para desenmascarar sus crímenes y los de toda su familia. Beatriz me miró con admiración. «Ariadna, eres mucho más fuerte de lo que pensaba». «No me queda otra opción, Beatriz. Tengo que vivir para vengar a mis padres y a mí misma». Beatriz no dijo nada más. Asintió con determinación y salió apresuradamente. Me quedé sola en la habitación, con 1000 pensamientos cruzando mi mente. El plan estaba trazado, pero el más mínimo error podría costarme la vida. 1 hora después, Beatriz regresó con el doctor Fuentes. Era un hombre de más de 60 años, con el pelo canoso pero de porte firme, y una mirada decidida y amable. Me miró con preocupación. «Beatriz me lo ha contado, Ariadna. ¿De repente quieres cambiar al cirujano principal?» Asentí, tratando de parecer débil. «Doctor, lamento este cambio repentino. Es solo que no he podido dormir en toda la noche. Tengo un mal presentimiento. Sé que Damián es un gran médico, pero es mi marido. Temo que la presión psicológica le afecte. Yo solo confío en su experiencia, doctor. Por favor, ayúdeme». El doctor Fuentes me miró fijamente durante un largo rato y luego suspiró. «De acuerdo, el estado de ánimo del paciente es lo más importante. Yo mismo te operaré. Cambiaré a todo el equipo quirúrgico, desde el anestesista hasta las enfermeras, por mi personal de máxima confianza. Puedes estar tranquila». «Gracias», doctor, dije en un susurro, sintiendo un gran alivio. A las 8 en punto de la mañana, me llevaron al quirófano. Damián me esperaba en la puerta. Su rostro mostraba la misma expresión tierna y preocupada de siempre. «Cariño,
No tengas miedo. Estaré a tu lado en todo momento, dijo, tomando mi mano con sus palabras falsas. Le miré profundamente a los ojos, esforzándome por no revelar mi odio. Confío en ti, respondí. La camilla fue empujada hacia adentro. La puerta del quirófano se cerró de golpe, separando dos mundos. Dentro, el doctor Fuentes y el nuevo equipo estaban listos. La anestesista era una mujer de mediana edad con una mirada muy amable. Se acercó a mí y me dijo suavemente: «Respira hondo, querida». Obedecí. La anestesia comenzó a hacer efecto en mi cuerpo. Antes de sumirme en la oscuridad, pude ver la mirada firme del doctor Fuentes y su gesto de confianza. Mi vida estaba ahora enteramente en manos de estas personas. Solo podía rezar para que todo saliera bien. La fatídica operación, no de la manera que Damián había planeado, sino de la manera en que el destino me había dado una oportunidad de empezar de nuevo, había comenzado oficialmente. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. La primera sensación al recuperar la conciencia fue un dolor sordo en el pecho y un agotamiento extremo en todo el cuerpo. Mis párpados pesaban 1 tonelada. Con mucho esfuerzo, logré abrirlos una pequeña rendija. La luz blanca de la habitación me molestaba. Todo a mi alrededor era borroso e intermitente. Oía el pitido rítmico de las máquinas y el susurro de una conversación cercana. «Doctor, ¿cómo está mi mujer?» «¿La operación ha sido un éxito?» Era la voz de Damián. La misma voz grave y falsamente preocupada. Cerré los ojos de inmediato, continuando con mi actuación. Era una paciente que acababa de pasar por una cirugía mayor, débil, aturdida y completamente ajena a todo. «La operación ha sido un éxito rotundo, puede estar tranquilo». Doctor Balbuena, la voz del doctor Fuentes sonó serena y autoritaria. La paciente ha superado la fase crítica. Sin embargo, debido a su constitución débil y a la complejidad de la cirugía, necesitará un largo periodo de recuperación. Todavía está bajo los efectos de la anestesia. La trasladaremos a la UCI para una mayor observación. Sentí cómo empujaban mi cama. Poco después, oí que las ruedas se detenían y me trasladaban a un espacio más tranquilo. La puerta se cerró, dejando solo el sonido de las máquinas y mi propia respiración. Sabía que Damián estaba fuera, y seguramente estaría furioso y desconcertado. Su plan había fracasado. Yo había sobrevivido. Un rato después, la puerta se abrió de nuevo. Sentí que alguien se acercaba a mi cama, una mano tocó la mía. No necesitaba abrir los ojos para saber que era Damián, pero esa mano ya no era cálida como antes. Estaba fría y algo rígida. Él estaba actuando, y yo también. «Ariadna, cariño, ¿ya has despertado?», dijo, forzando una voz alegre. «Gracias a Dios, por fin has vuelto. ¿Sabes lo preocupado que he estado?» Me moví ligeramente. Mis párpados temblaron como si luchara por despertar. Entreabrí los ojos y lo miré, con una mirada débil y confusa. «Damián», mi voz era un susurro seco y ronco. Aquí estoy», se apresuró a apretar mi mano. «¿Cómo te sientes? ¿Te duele mucho?» Le miré profundamente a los ojos. Esos ojos que una vez fueron mi cielo entero, ahora solo reflejaban falsedad. Su expresión era de preocupación, pero en el fondo de su mirada no había ni un ápice de verdadera compasión o alegría. Sus ojos estaban completamente secos, sin una sola lágrima por su esposa que acababa de regresar de entre los muertos. Solo estaba interpretando el papel de un marido devoto. «Estoy cansada», dije entrecortadamente, y volví a cerrar los ojos como si no tuviera más fuerzas. Tenía que actuar a la perfección. Tenía que hacerle creer que seguía siendo la tonta que lo amaba ciegamente, sin sospechar nada. Solo así bajaría la guardia y cometería más errores. Me quedé quieta, fingiendo dormir. Damián se sentó a mi lado durante un largo rato, en silencio. Podía sentir su nerviosismo por la forma en que sus dedos se movían incesantemente sobre mi mano. ¿En qué estaría pensando? ¿Cuál sería su próximo movimiento? Para probar su reacción comencé a hablar en sueños. «Día frashes inconexos a propósito, en voz baja. El niño, nuestro niño, no lo abandones». Sentí claramente cómo la mano de Damián se tensaba y apretaba la mía un poco más. Se sobresaltó, tal como esperaba. Él y Silvana estaban esperando un hijo, así que al oírme mencionar a un niño, su primera reacción fue el pánico. Miedo de que yo supiera algo. «Ariadna, ¿qué dices?» Se inclinó y me susurró al oído. «Nosotros no tenemos ningún hijo». No respondí. Solo fruncí el ceño ligeramente, murmurando cosas sin sentido. Mi pequeña actuación había tenido éxito. Había sembrado la duda en su mente, obligándole a preguntarse si realmente sabía algo o si solo deliraba por la anestesia. Poco después,
Una enfermera entró para revisarme. Damián tuvo que levantarse. Me miró una vez más, con una expresión compleja, y luego se fue. Cuando la puerta se cerró, me atreví a abrir los ojos. Estaba sola en la habitación. Había ganado el primer asalto, pero sabía que la verdadera batalla acababa de empezar. Él no se rendiría fácilmente. Él y su familia urdirían más planes para hacerme daño, y yo tendría que estar siempre alerta y fuerte para enfrentarlos. 2 días después de la operación seguía en la UCI. Mi salud en realidad se recuperaba a buen ritmo gracias al esmerado cuidado del equipo médico organizado por el doctor Fuentes. Pero ante Damián y su familia, yo seguía siendo una paciente débil, que entraba y salía de la conciencia, con un habla incoherente. Damián venía a verme todos los días, trayendo consomé y sopas, dándome de comer con ternura. Interpretó su papel tan bien que, si no hubiera oído con mis propios oídos aquellas palabras repugnantes, probablemente yo también habría sido engañada. Su familia también se turnaba para visitarme. Mi suegro mantenía su semblante serio, haciendo algunas preguntas por pura formalidad. Mi suegra sollozaba, tomándome la mano y diciendo palabras de falsa compasión. Mi cuñada Leticia traía fruta y contaba anécdotas alegres para animarme. Toda una familia de actores. Yo cerraba los ojos, ignorándolos, respondiendo de vez en cuando con un débil sí o gracias. Sabía que no venían a verme, sino a tantear la situación, a ver cuánto tiempo más me quedaba. La tarde del tercer día, justo después de que Damián se fuera, la puerta se abrió sigilosamente. Entró una doctora con mascarilla y gorro que le cubrían casi todo el rostro. Se acercó a mi cama, comprobó los monitores y luego se inclinó para susurrarme al oído. Ariadna, soy yo, Beatriz. La voz familiar sonó. Abrí los ojos, feliz de ver a mi mejor amiga. Beatriz se había disfrazado de otra doctora para visitarme sin que Damián sospechara. ¿Conseguiste entrar? Susurré. Te he estado esperando. Tuve que esperar a que tu maldito marido se fuera, dijo Beatriz, todavía con resentimiento en la voz. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás mejor? Estoy bien, el doctor Fuentes me está cuidando muy bien. ¿Qué has averiguado? Fui directa al grano. Beatriz asintió y sacó una pequeña tablet de su bolsillo. Como me pediste, me he centrado en investigar a Damián y a su amante, Silvana Rojas. Y sí, hay muchas cosas sospechosas. Abrió un archivo en la tablet. Primero, le pedí a un amigo de informática que revisara el historial de búsqueda del ordenador de Damián en el trabajo durante los últimos 6 meses. ¿Adivinas qué es lo que más buscaba? Complicaciones raras en cirugía cardíaca. ¿Cómo provocar una parada cardíaca súbita sin dejar rastro? Dosis letal de anestesia. Había investigado a fondo cómo matarte en la mesa de operaciones. Mi sangre se heló. Aunque ya conocía su plan, escuchar estas pruebas concretas me hizo estremecer ante su crueldad y premeditación. ¿Hay algo más? Sí, continuó Beatriz. Esa Silvana Rojas. He revisado su expediente. No es una farmacéutica recién trasladada como todos piensan. Ella y Damián fueron compañeros en la Facultad de Medicina. Han tenido una relación desde hace mucho tiempo. Que la trasladaran a este hospital y la asignaran precisamente a la farmacia para preparar tu medicación no es ninguna coincidencia. Todo formaba parte de su plan, así que todo encajaba. Su relación no era reciente. Probablemente había existido en paralelo a mi matrimonio durante años. Qué estúpida había sido por no darme cuenta de nada. Y esto es lo más importante. Beatriz me acercó la pantalla de la tablet. En el último año, Damián ha contratado 5 pólizas de seguro de vida a tu nombre por valores muy elevados, y el único beneficiario en todas ellas es él. La evidencia era abrumadora. No solo quería mi herencia, sino también el dinero del seguro. Había preparado un plan perfecto para enriquecerse con mi muerte. Gracias, Beatriz, dije, llena de gratitud. Esta información es crucial. Haz una copia de todo y envíaselo al abogado Ferrer. Dile que el plan Fénix debe acelerarse. Quiero que todo el patrimonio esté transferido antes de que Damián pueda hacer su próximo movimiento. De acuerdo, se lo diré ahora mismo, asintió Beatriz. Y tú, ten mucho cuidado, especialmente con la comida y la medicación. Sospecho que esa tal Silvana no dejará pasar la oportunidad de intentar algo. Lo sé, respondí. De todo lo que Damián me trae, solo como un poco por aparentar y luego me deshago del resto. En cuanto a las medicinas, necesitaré tu ayuda. Hablamos un rato más sobre los siguientes pasos. Beatriz seguiría recopilando pruebas, especialmente sobre la relación entre Damián y Silvana. Yo continuaría interpretando el papel de esposa débil, esperando el momento oportuno para contraatacar. Antes de irse, Beatriz apretó mi mano. Ariadna, no estás sola. Me tienes a mí, al doctor Fuentes, a don Elías.
Haremos que esa gentuza pague por todo. Asentí, sintiendo un calor en mi corazón. Era cierto, no estaba sola. Tenía aliados de confianza y un objetivo claro. La llama del odio en mi corazón sería el motor que me ayudaría a superarlo todo. Los días siguientes continué con mi actuación. De día, era una paciente frágil, completamente dependiente de los cuidados de mi amado esposo. Pero por la noche, cuando estaba sola, me transformaba. Intentaba levantarme, caminar suavemente por la habitación para que mi cuerpo se recuperara más rápido. Leía todos los documentos que Beatriz me traía en secreto, estudiando cada prueba, trazando los siguientes pasos de mi plan. Damián parecía cada vez más impaciente. Su plan de matarme en el quirófano había fracasado, y ahora se enfrentaba a una esposa enferma, entre la vida y la muerte. No podía actuar abiertamente, pero tampoco podía esperar mucho más. Una mañana, vino a verme. En sus manos no había consomé ni sopa, sino un fajo de papeles. «Cariño, ¿te sientes un poco mejor hoy?», preguntó, con su voz empalagosa. «Todavía estoy muy cansada», Damián respondí con voz débil. «Lo sé», dijo, acariciándome el pelo. «Pero hay algunos asuntos importantes que resolver. La empresa de mi padre está pasando por dificultades. Necesita una gran suma de dinero. Y tú, estando enferma, no puedes ir al banco. ¿Qué te parece si firmas este poder notarial para que yo pueda encargarme de todo en tu nombre?». Me mostró los papeles. Un poder notarial sobre mis bienes. Así que este era su plan B. Si no podía matarme, intentaría engañarme para que le cediera el control total de mis 6 millones de euros. Creía que seguía siendo la tonta fácil de manipular. Miré los papeles y luego a él, con una mirada deliberadamente ingenua. ¿Un poder? Pero yo no entiendo nada de estas cosas. Además, estoy muy cansada. Me tiembla la mano, no puedo ni sostener un bolígrafo. Tosí un par de veces, fingiendo un temblor. ¿Podemos dejarlo para cuando esté mejor? Ahora solo quiero descansar. Damián me miró, y un destello de decepción e irritación cruzó sus ojos, pero lo ocultó rápidamente. Volvió a sonreír con ternura. Claro, claro. Si no te encuentras bien, descansa. No te preocupes por el dinero, yo me encargaré. Guardó los papeles, pero yo sabía que no se rendiría. Buscaría otra forma de obligarme a firmar. Ese mediodía, la enfermera me trajo la medicación. Como siempre, era un puñado de pastillas de varios colores. Pero hoy noté una pastilla de color azul claro que nunca antes había tomado. Sentí que algo no iba bien. «Disculpe», enfermera, la llamé. «¿Qué es esta pastilla azul? Nunca la había visto». La enfermera miró la bandeja. «Ah, es un nuevo sedante». El doctor Balbuena dijo que últimamente no duerme bien, así que le pidió específicamente a la farmacéutica Silvana que lo añadiera a su receta para que descanse mejor. Damián y Silvana. De nuevo esos dos nombres. Mi corazón se aceleró. Definitivamente había un plan. «Ah, ya veo», sonreí. «Déjelas aquí, por favor. Las tomaré más tarde». Cuando la enfermera se fue, saqué con cuidado la pastilla azul. No la tomé. Tampoco tomé las demás. No podía confiar en ninguna medicina preparada por Silvana. Fingí tomar las pastillas, las envolví todas en un pañuelo de papel y las escondí bajo la almohada. Tenía que esperar a que Beatriz viniera a recogerlas para analizarlas. Por la tarde, Beatriz volvió disfrazada. Le entregué inmediatamente el paquete de pastillas. «Beatriz, mira esto. Sospecho que hay veneno aquí, especialmente en esta pastilla azul. Dicen que es un sedante, pero no me fío». Beatriz tomó las pastillas, su rostro se volvió serio. «De acuerdo. Las llevaré a un laboratorio privado de confianza. No podemos arriesgarnos a que esto se sepa en el hospital. Tendré los resultados en 24 horas. Ten mucho cuidado», le advertí. «Tú también», respondió Beatriz. «A partir de ahora, no tomes ninguna pastilla más. Encontraré la forma de pasarte vitaminas y suplementos de verdad». Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en esas pastillas. ¿Querían envenenarme? ¿Querían que muriera lentamente, en silencio, como una paciente que sucumbe a su enfermedad? Su crueldad no tenía límites. Al día siguiente, esperé ansiosamente noticias de Beatriz. Damián vino a visitarme, tan tierno y atento como siempre. Me preguntó si había dormido mejor. Le dije que gracias al nuevo sedante, había tenido un sueño profundo. Pareció muy satisfecho. Finalmente, por la tarde apareció Beatriz. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre por la ira. Corrió las cortinas y me mostró los resultados del análisis en su teléfono. «Ariadna, tenías razón», su voz temblaba. «La pastilla azul no era un sedante. Es un abortivo en dosis altas. Si la hubieras tomado, no solo habrías perdido a un posible bebé,
sino que tu útero habría sufrido daños graves, causando una hemorragia que podría haberte llevado a la muerte. Me quedé helada. Un abortivo. ¿Pensaban que podría estar embarazada de Damián y querían matar a la madre y al hijo de un solo golpe? ¿O simplemente querían provocar una complicación grave que justificara mi muerte? Eso no es todo, continuó Beatriz, señalando el análisis de las otras pastillas. En los suplementos que tomabas a diario, Silvana había mezclado pequeñas dosis de digoxina. Es un medicamento para el corazón, pero en sobredosis, o administrado a largo plazo a alguien con tu condición, provoca lentamente insuficiencia cardíaca, arritmias y, finalmente, un paro cardíaco. No querían matarte de inmediato. Querían que murieras poco a poco, como si fuera una complicación de tu enfermedad cardíaca postoperatoria. ¡Qué plan tan diabólico! Miré los resultados, sintiendo que mis extremidades se debilitaban. Esta vez, si no hubiera sido por mi cautela y la ayuda de Beatriz, habría caído en su trampa. No solo querían mi dinero, querían mi vida a toda costa. El odio en mi interior alcanzó su punto máximo. Muy bien. Si quieren jugar, jugaré con ellos hasta el final. Es hora de que esta farsa termine. Necesitamos más pruebas, Beatriz, dije con voz gélida, una vez recuperada la compostura. Esto, junto con el video de aquella noche, podría ser suficiente para acusarlos de intento de lesiones, pero no para destapar toda su farsa de 7 años y su plan de apropiación de bienes. Quiero que queden arruinados, sin escapatoria. Beatriz asintió. La ira en sus ojos se había convertido en determinación. Entiendo. Necesitamos pruebas claras de su relación adúltera. Podrían alegar que lo que dijeron en el vídeo era una broma de borrachos. Pero las imágenes no mienten. Exacto, continué. Necesito fotos de ellos juntos, en actitud íntima. Y lo más importante, una prueba de que el bebé que espera Silvana es de Damián. Ese será el golpe de gracia a los 7 años de amor que me dedicó. Deja eso en mis manos, dijo Beatriz con firmeza. Conozco a un detective privado muy discreto y profesional. Los vigilaremos. Este hospital es su escenario, pero también será donde queden expuestos. Al día siguiente, nuestro plan se puso en marcha. El detective privado contratado por Beatriz, llamado Félix, comenzó su trabajo. Se hizo pasar por familiar de un paciente, merodeando por las zonas que Damián y Silvana solían frecuentar. Yo, desde mi papel de enferma, también me convertí en una investigadora improvisada. Cada vez que Damián estaba en la habitación conmigo, observaba su teléfono, atenta a mensajes y llamadas. Era muy cuidadoso. Siempre borraba todo rastro, pero su prisa y su comportamiento furtivo no me pasaban desapercibidos. 3 días después, llegó la oportunidad. Ese mediodía, Damián me dijo que tenía una consulta urgente y que tardaría 1 hora. En cuanto se fue, recibí un mensaje de Beatriz. Están en la azotea. La azotea del hospital era un lugar poco transitado, especialmente a la hora del almuerzo. El punto de encuentro ideal para una relación clandestina. Félix los había estado siguiendo y había descubierto su rutina. Cada pocos días se reunían allí. Desde la ventana de mi habitación no podía ver la azotea, pero podía imaginar la escena. Y poco después, Beatriz me envió lo que necesitaba. Una serie de fotos nítidas, tomadas desde un edificio de enfrente. En ellas, Damián abrazaba a Silvana, su mano posada sobre el vientre de ella, ambos con rostros rebosantes de felicidad. En otra, se besaban apasionadamente. Mi corazón dio un vuelco, no por celos, sino por asco. Asco ante su engaño descarado. Eso no es todo, me escribió Beatriz. Félix ha conseguido algo aún mejor. Ha recogido un pelo de Damián de su bata y una muestra de saliva de Silvana de un vaso que acaba de usar. Podemos hacer una prueba de ADN del feto. Temblé de alegría. Esta era el arma más afilada. Realizar una prueba de ADN fetal no era sencillo, pero con los contactos de Beatriz y la ayuda del detective profesional, todo era posible. Mientras esperaba los resultados, recibí una llamada del abogado Ferrer. Su voz sonaba exultante. Ariadna, te traigo buenas noticias. El plan Fénix está completado al 80%. Todas tus acciones, bonos y participaciones han sido liquidados discretamente y convertidos en efectivo. La mayor parte del dinero ya ha sido transferido de forma segura a cuentas en bancos suizos bajo un nombre completamente nuevo. Damián Balbuena nunca podrá tocar ni un céntimo. El resto de las propiedades inmobiliarias están siendo transferidas a un fideicomiso que he creado. En 1 semana, todo estará finalizado. Muchas gracias, don Elías, dije, sintiendo un alivio inmenso. La fortaleza financiera que Damián y su familia tanto anhelaban era ahora una cáscara vacía. 1 semana después, tal como estaba previsto, llegaron 2 buenas noticias a la vez. Los resultados de la prueba de ADN estaban listos.
Damián era el padre del hijo de Silvana, con una probabilidad del 99%. Al mismo tiempo, don Elías me informó de que todo mi patrimonio estaba completamente a salvo. Todo estaba listo. Ahora tenía en mis manos pruebas irrefutables de adulterio, pruebas de un complot de asesinato y un patrimonio seguro. Tenía capital suficiente para empezar la partida final contra la familia de mi marido. Desde que sobreviví a la operación, Damián había perdido su característica paciencia. Ya no podía ocultar la impaciencia y la frustración en su mirada cada vez que me veía. Había intentado usar el poder notarial, pero fracasó. Intentó usar veneno, pero tampoco tuvo éxito. Ahora era como una bestia acorralada, especialmente cuando los acreedores de la empresa de su padre llamaban a diario. Empezó a irritarse por nada. Las palabras dulces escaseaban, reemplazadas por preguntas insistentes sobre el dinero, sobre cuándo estaría lo suficientemente bien como para ir al banco. Yo seguía usando la misma táctica, fingiendo cansancio y dolor para ganar tiempo. Damián, estoy muy cansada. Me duele la cabeza, no puedo pensar en nada. Cada vez que lo hacía se iba furioso. Sabía que se le estaban acabando las ideas, y cuando un villano se queda sin ideas, se vuelve más temerario. Una tarde, después de casi un mes en el hospital, Damián llegó con una expresión completamente diferente. Volvía a sonreír, a ser tierno como al principio. Traía un consomé especial y se sentó a mi lado. Cariño, he estado pensando mucho, comenzó, con voz solícita. Llevas demasiado tiempo en el hospital. El aire huele a medicamentos. No es bueno para tu recuperación. Además, aquí hay mucho ruido. No puedes descansar tranquilamente. Lo miré en silencio, esperando ver qué nueva treta tenía bajo la manga. He encontrado un lugar perfecto para ti, continuó, con los ojos brillantes. Es la residencia El Remanso Dorado, en las afueras. El aire allí es puro, es tranquilo, y las instalaciones son tan modernas como un hotel de 5 estrellas. Las enfermeras y cuidadores son profesionales altamente cualificados. Si vas allí a recuperarte un tiempo, seguro que te pondrás bien mucho más rápido. ¿Qué te parece? El Remanso Dorado. El nombre sonaba pacífico, pero mi instinto me decía que algo andaba mal. Alguien que quería matarme para quedarse con mi fortuna, ¿por qué iba a llevarme a un lugar de lujo para que me recuperara mejor? Tenía que ser una trampa. ¿Una residencia? Fingí sorpresa. Pero si todavía soy joven, ¿por qué ir a un lugar para ancianos? No, cariño, se apresuró a explicar Damián. El Remanso Dorado no es solo para personas mayores. Mucha gente va allí después de una operación o cuando necesita un espacio tranquilo para recuperarse. Es un centro de convalecencia de alto standing. Ya lo he visitado. Es fantástico. Yo me encargaré de todos los gastos. Tú solo tienes que ir allí a descansar. Cuanto más entusiasta se mostraba, más sospechaba yo. Pero no me negué de inmediato. Sabía que si lo hacía buscaría otra forma. Quizás seguirle el juego, ver qué tramaba, era una mejor jugada. Seguirle la corriente. Entrar en la guarida del lobo para cazar al lobo. Déjame pensarlo, ¿vale? Dije con voz débil. Necesito consultarlo con mi médico y con mi amiga. Por supuesto. Piénsalo tranquilamente, sonrió, aparentemente seguro de que aceptaría. Cuando Damián se fue, llamé inmediatamente a Beatriz. Beatriz, ¿has oído hablar de una residencia llamada El Remanso Dorado? Al otro lado, Beatriz guardó silencio un momento. El Remanso Dorado, creo que me suena. Déjame comprobarlo. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Le conté la propuesta de Damián. Beatriz compartió mis sospechas. Imposible que sea tan bueno de repente. No aceptes todavía. Déjame investigar esa residencia primero. En 2 días te daré una respuesta. Acepté. Durante esos 2 días de espera, seguí fingiendo que lo estaba considerando. Damián venía a diario a persuadirme, pintando un paraíso en el Remanso Dorado. Decía que allí me cuidarían como a una reina, que me recuperaría pronto para disfrutar de la vida con él. Lo escuchaba y solo me daban ganas de reírme de su falsa fachada. Exactamente 2 días después, Beatriz me llamó. Su voz era extremadamente seria. Ariadna, no te equivocabas. La residencia El Remanso Dorado es una trampa mortal. ¿Una trampa mortal? ¿Qué quieres decir? Pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Le pedí a Félix que investigara a fondo El Remanso Dorado. La voz de Beatriz sonaba tensa por el teléfono. Por fuera, es un centro de lujo legal, pero rascando la superficie hay muchas cosas sospechosas. Primero, ¿adivinas quién es uno de los mayores accionistas? La mismísima Silvana Rojas. Me quedé de piedra. Silvana Rojas, accionista de esa residencia.
Entonces todo estaba claro. No era una coincidencia, era una trampa preparada. Damián quería llevarme allí, a los dominios de su amante, para poder actuar con más facilidad. En este hospital, tenía la protección del doctor Fuentes y de personal de confianza, pero allí estaría sola, como un pez en la red. Y eso no es todo, continuó Beatriz, su voz cada vez más grave. Félix ha descubierto algo aún más aterrador. En los últimos 2 años, al menos 5 pacientes adinerados y sin familiares cercanos han fallecido en el remanso dorado de forma muy natural. Todos murieron de un infarto súbito o complicaciones de enfermedades propias de la edad. Sus historiales médicos son impecables, sin nada sospechoso. Pero el punto en común es que, antes de morir, todos firmaron poderes notariales o testamentos dejando toda su fortuna a algunos empleados o directivos de la residencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. Así que no era una residencia, era un matadero. Un lugar especializado en cazar a personas ricas y solitarias para robarles su patrimonio. Y ahora, yo era su próxima presa. Escúchame, Ariadna, la voz de Beatriz estaba llena de preocupación. Tienes que negarte de inmediato. No puedes ir a ese lugar. Es demasiado peligroso. No, Beatriz, la interrumpí. Mi mente trabajaba más rápido que nunca. Iré allí. ¿Estás loca?, gritó Beatriz al teléfono. Es meterte en la boca del lobo. No lo es, respondí, con una calma sorprendente. Es nuestra oportunidad. Si me niego, encontrarán otra forma, quizás más sutil y difícil de prever. Pero si voy, pensarán que su plan ha funcionado, bajarán la guardia. Es mi oportunidad para reunir pruebas desde dentro, para destapar toda su red criminal. No solo atraparemos a Damián y a Silvana, sino que también podremos salvar a otras posibles víctimas. Al otro lado, Beatriz se quedó en silencio. Conocía mi carácter. Una vez que tomaba una decisión, nada podía hacerme cambiar de opinión. Pero, ¿cómo garantizamos tu seguridad?, preguntó Beatriz, su voz más suave pero aún llena de ansiedad. Necesito tu ayuda, dije. Tenemos que prepararnos a conciencia. En ese momento, Beatriz soltó una exclamación, como si acabara de recordar algo importante. Ariadna, acabo de encontrar una pista que podría estar relacionada. En la lista de fallecidos en el remanso dorado, no hay nadie conocido. Pero al buscar información sobre Damián Balbuena y herencias sospechosas, he encontrado un nombre. Elisa Duarte. Elisa Duarte. Recuerdo que Damián mencionó ese nombre una vez, hace mucho tiempo. Dijo que era una antigua novia suya, una chica débil y depresiva que se había suicidado porque no pudo superar la ruptura. ¿Y qué tiene que ver Elisa Duarte?, pregunté. Murió hace 8 años, poco antes de que tú y Damián os casaráis, explicó Beatriz. Según el informe policial, se arrojó desde un balcón. Pero lo curioso es que, antes de morir, le dejó todo su patrimonio, que incluía un apartamento y una considerable suma de dinero, a Damián Balbuena. La razón que dio en el testamento fue en agradecimiento por haberla cuidado en sus últimos días. El caso generó algunos rumores en su momento, pero se archivó por falta de pruebas. Mi corazón pareció detenerse. Una exnovia que se suicida y le deja todo a Damián. 5 pacientes ricos que mueren naturalmente y le dejan su fortuna al personal de una residencia de la que Silvana es accionista. De repente, todo encajaba, formando un aterrador rompecabezas criminal. Damián no era un novato, era un asesino en serie, un demonio con cara de ángel. Y Elisa Duarte, muy probablemente, fue su primera víctima. Beatriz, dije, con la voz temblando de rabia. Intenta contactar con la familia de Elisa Duarte. Estoy segura de que su muerte no fue un suicidio. Ellos deben tener alguna pista. Yo, por mi parte, me prepararé para entrar en la guarida del lobo. Al día siguiente, cuando Damián vino a verme, le di la respuesta que tanto esperaba. Fingí estar cansada, pero con un atisbo de esperanza. Damián, lo he pensado bien, dije con voz débil. Quizás tengas razón. Llevo demasiado tiempo en el hospital. Este ambiente me agobia y no me deja mejorar. Acepto ir a la residencia El Remanso Dorado. Una alegría incontenible se dibujó en el rostro de Damián. Se apresuró a tomar mi mano, emocionado. ¿De verdad? ¿Aceptas? ¡Qué bien! No te preocupes, lo organizaré todo a la perfección. Te cuidarán como a una reina. Rápidamente tramitó mi alta hospitalaria. El doctor Fuentes, a quien Beatriz y yo ya habíamos informado de nuestro plan, se mostró apenado pero respetó la decisión familiar. Le estrechó la mano a Damián, pidiéndole que me cuidara mucho, con una mirada cargada de significado que solo yo entendí. Una ambulancia de lujo me sacó del hospital, el lugar donde había vivido mis días más aterradores, pero también donde encontré un camino hacia la supervivencia. Damián se sentó a mi lado, hablando sin parar de las maravillas que me esperaban en el Remanso Dorado.
Yo solo asentía en silencio, con una calma gélida en mi interior. Me dirigía al campo de batalla final. La residencia El Remanso Dorado estaba situada en una tranquila zona de las afueras, rodeada de verdes, jardines y un lago artificial. Su apariencia era, en efecto, la de un resort de 5 estrellas, lujoso y sereno. Pero en cuanto la ambulancia cruzó la alta verja de hierro, sentí una atmósfera completamente diferente. Altos muros coronados con alambre de espino, guardias de seguridad uniformados patrullando por todas partes, con semblante serio y mirada penetrante. Y en cada rincón, desde los pasillos hasta el jardín, una densa red de cámaras de vigilancia. Esto no era un lugar de descanso, era una prisión de lujo, perfectamente camuflada. Me llevaron a una habitación VIP en una zona aislada. Era espaciosa y cómoda, con un balcón con vistas al lago, pero las ventanas eran de cristal blindado y la puerta, robusta, solo se podía abrir desde fuera con una tarjeta magnética. Estaba completamente aislada. Damián le dio unas instrucciones a la enfermera jefe y luego se volvió hacia mí. ¿Ves, cariño? Este sitio es fantástico, ¿verdad? Descansa. Tengo que volver al hospital un momento, pero volveré esta noche. Me besó en la frente y se fue, cerrando la puerta con llave. La habitación se sumió en el silencio. Me senté en mi silla de ruedas y observé a mi alrededor. La función había comenzado. Mi plan con Beatriz estaba meticulosamente preparado. Beatriz, con su especialidad en neurología, había conseguido una plaza de prácticas de corta duración en el Remanso Dorado bajo un nombre falso. Entraría como una nueva enfermera para poder acercarse y ayudarme. Mientras tanto, Félix, el detective, vigilaría desde fuera, listo para actuar cuando fuera necesario. Esa tarde, llamaron a la puerta. Entró una joven enfermera empujando un carrito de medicinas. Llevaba mascarilla, pero sus ojos me resultaron familiares. Era Beatriz. «Buenas tardes, señora. Soy Beatriz», la nueva enfermera dijo con voz profesional. «Es la hora de su medicación». Asentí. Beatriz se acercó. Me dio hábilmente un vaso de agua y las pastillas vitaminas que ella misma había preparado. Mientras yo fingía tomarlas, sus manos, rápidas como el rayo, colocaron unos micrófonos diminutos y sofisticados debajo de la cama, detrás de un cuadro y en una maceta. Estos dispositivos podían captar cualquier sonido de la habitación con alta calidad y transmitir la señal en directo a un servidor que Félix monitoreaba desde fuera. «Todo está listo», susurró Beatriz mientras me ayudaba a recostarme. «No se imaginarán que la jaula en la que te han metido es el escenario donde vas a destapar sus crímenes». «Gracias», Beatriz, dije en voz baja. «Ten cuidado». «Estaré cerca», dijo, y se fue rápidamente. Me tumbé en la cama y cerré los ojos. Podía sentir los pequeños dispositivos electrónicos trabajando en silencio, como los oídos de la justicia, esperando a escuchar la verdad. Sabía que esta noche sería larga. Tal como esperaba, esa noche, a las 11, la puerta de mi habitación se abrió sigilosamente. Permanecí inmóvil, respirando rítmicamente, fingiendo estar profundamente dormida por el efecto del fuerte sedante que la enfermera jefe me había dado por la tarde. Por supuesto, esa pastilla ya estaba en la papelera. 3 figuras entraron de puntillas. Bajo la tenue luz de la lámpara de noche, reconocí a Damián, a mi suegro y a mi cuñada Leticia. Creyendo que yo estaba completamente inconsciente, ya no necesitaban ocultar sus verdaderos rostros. Se reunieron en un rincón de la habitación, cerca del sofá, y hablaron en susurros, pero lo suficientemente alto para que mis micrófonos lo captaran todo. «Está dormida como un tronco», dijo Leticia primero, con desprecio en la voz. «Me da asco verla con esa pinta de enferma». «Shh. Habla más bajo», ordenó su padre Ignacio Balbuena. «Más vale prevenir que curar. Hay que asegurarse de que no oye nada». Damián soltó una risa fría, una que ya me resultaba demasiado familiar. «Tranquilo, papá», le dije a la jefa de enfermeras que le diera la dosis más fuerte de sedante. Aunque se incendiara la casa, no se enteraría. «Vamos a lo importante». Se sentó en el sofá, con el aire arrogante de quien se sabe ganador. «Nuestro plan está a punto de concluir. Mañana traeré los papeles. La obligaremos a firmar y a poner su huella en el poder notarial. He preparado un estimulante suave. Con una inyección, estará lo suficientemente lúcida para obedecernos de forma inconsciente. Y después de que firme... ¿Qué?», preguntó mi suegro, con una codicia mal disimulada. «¿Cómo nos deshacemos de ella?» «Tiene que ser limpio, sin dejar rastro. De eso no tienes que preocuparte», respondió Damián. Su voz se volvió espeluznantemente cruel. «Silvana y yo ya hemos preparado un veneno. Una pequeña inyección y sufrirá un infarto fulminante, idéntico a una complicación de su enfermedad cardíaca. Los médicos de aquí son de los nuestros. Confirmarán que ha sido una muerte natural,
todo terminará a la perfección. Permanecí inmóvil, con el pecho oprimido como si tuviera una losa encima. Habían planeado mi muerte al detalle. No solo querían mi dinero, querían mi vida, sin piedad ni vacilación. ¿Estás seguro, Damián?, dudó Leticia. ¿Y si alguien investiga? He oído que la policía está muy encima de estos casos últimamente. Te preocupas demasiado, la tranquilizó Damián. Ya he usado este método antes. No pasó nada. Hizo una pausa y añadió, con tono jactancioso. Con Elisa Duarte fue igual. Una inyección, un empujoncito desde el balcón, y listo. Todos pensaron que se suicidó por desamor. ¿Quién iba a sospechar? Ahí estaba. Lo había confesado. Había confesado que mató a Elisa Duarte. Toda la conversación, palabra por palabra, estaba siendo grabada. Era la prueba más contundente e irrefutable de su crimen. De acuerdo, asintió mi suegro, satisfecho. Pues sigamos el plan. Mañana a las 9 estaremos todos aquí. Terminemos con esto de una vez por todas. No puedo esperar más. Discutieron algunos detalles más y luego se fueron uno por uno. La puerta se cerró, devolviendo la habitación a un silencio aterrador. Pero en la oscuridad abrí lentamente los ojos. No había ni una lágrima en ellos, solo una llama de odio que ardía con furia. Llevé la mano a mi collar, donde estaba oculto el botón de pánico que Beatriz me había dado. Aún no era el momento de usarlo. La función no había terminado. Mañana yo misma dirigiría su acto final. En cuanto la puerta se cerró, usé el teléfono secreto que Beatriz me había proporcionado para enviarle la grabación que acababa de obtener. La señal encriptada se envió de forma segura. Sabía que con esa prueba en sus manos, Beatriz sabría qué hacer. No tuve que esperar mucho. 15 minutos después, el teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Beatriz. Recibido. Actuaré de inmediato. Ten máximo cuidado. Mañana será el día del juicio. Borré el mensaje, apagué el teléfono y volví a mi papel de paciente dormida. Pero en mi interior, una tormenta rugía. Había matado a Elisa Duarte. No era solo un estafador, un ser inhumano. Era un asesino a sangre fría. A mi sed de venganza se unía ahora la indignación por un alma inocente. Tenía que hacer justicia por ella también. Mientras tanto, fuera de la residencia, Beatriz no perdió ni un segundo. Tras recibir la grabación, la envió inmediatamente al abogado Ferrer y al detective Félix. Al mismo tiempo buscó la información de contacto de la familia de Elisa Duarte. Por suerte, Elisa tenía una hermana menor, Marta Duarte, que era profesora en un instituto de la ciudad. A pesar de lo avanzado de la noche, Beatriz decidió que debía ver a Marta de inmediato. Condujo hasta la dirección que Félix le había facilitado, un antiguo bloque de apartamentos. Frente a una puerta de hierro oxidado, Beatriz respiró hondo y llamó. Poco después, abrió una mujer de rostro amable, pero con los ojos hundidos por el cansancio. Era Marta Duarte. Disculpe que la moleste a estas horas, dijo Beatriz con sinceridad. Soy Beatriz Soler, amiga de una persona relacionada con la muerte de su hermana, Elisa Duarte. Al oír el nombre de su hermana, la mirada de Marta se llenó de dolor y recelo. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? He venido para ayudarla a encontrar justicia para Elisa, dijo Beatriz, y le entregó su teléfono. Por favor, escuche esta grabación. Marta cogió el teléfono con desconfianza. Pero cuando las voces de Damián y su familia empezaron a sonar, su rostro cambió por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, su mano temblaba. Cuando escuchó a Damián confesar el asesinato de su hermana, se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro en un sollozo silencioso. El dolor reprimido durante 8 años estalló. Lo sabía... Sabía que mi hermana no se suicidó, sollozó Marta. Ella amaba la vida, estaba a punto de irse a estudiar al extranjero. Era imposible. Beatriz la ayudó a levantarse y la acompañó al interior. Cuando Marta se calmó un poco, comenzó a hablar. Una semana antes de morir, Elisa me llamó. Lloraba desconsoladamente. Me dijo que había descubierto la verdadera cara de Damián, que no la quería, que solo la estaba utilizando por su dinero para pagarse los estudios y su vida de lujos. Me dijo que iba a dejarlo y a exigirle que le devolviera todo el dinero que le había prestado. Y me dijo algo que nunca he olvidado. Marta, si algo me pasa, ten por seguro que ha sido Damián. Me ha dicho que no me dejará en paz. ¿Por qué no denunció a la policía entonces?, preguntó Beatriz. Lo hice, dijo Marta con amargura, pero no había pruebas. Damián interpretó el papel del novio desconsolado a la perfección. Lloraba, se lamentaba, decía que mi hermana sufría de depresión y por eso tenía esos pensamientos. Incluso mostró unos mensajes de texto negativos que, según él,
mi hermana le había enviado. Ahora sé que todo fue un montaje suyo. La policía concluyó que fue un suicidio y yo no pude hacer nada. Ahora es diferente, dijo Beatriz con voz firme. Tenemos su confesión. ¿Está dispuesta a unirse a nosotros para denunciarlo? Marta se secó las lágrimas. Sus ojos brillaron con un odio y una determinación feroces. Sí. Haré que ese demonio pague por la muerte de mi hermana. Esa misma noche, Beatriz llevó a Marta a ver a don Elías Ferrer. Con el testimonio de la testigo y la grabación como prueba principal, el abogado contactó de inmediato con un capitán de la Policía Nacional de su confianza. Se trataba de un caso de extrema gravedad, con múltiples delitos, estafa, lesiones dolosas y asesinato. Tras escuchar toda la historia y las pruebas, el capitán decidió abrir una investigación especial. No actuarían de inmediato, sino que colaborarían en secreto con mi plan para poder atrapar a toda la red criminal, incluidos los cómplices de la residencia El Remanso Dorado. La red de la justicia se estaba tejiendo. Solo faltaba que los peces gordos cayeran en ella por su propio pie. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña calma. Anoche, después de enviar la grabación, recibí un mensaje encriptado de Beatriz confirmando que todo iba bien. La policía estaba involucrada. Eso significaba que ya no luchaba sola. Alrededor de mi jaula dorada tenía protectores. Pero sabía que para atrapar a toda la banda necesitaba crear una oportunidad. El plan de la familia de Damián era llegar a las 9 para obligarme a firmar. Pero no podía permitir que lo hicieran en esta habitación. La habitación tenía micrófonos, pero no cámaras. Además, necesitaba separar a Damián de su padre y su hermana. Damián era el cabecilla, el más inteligente y cuidadoso. Con él aquí, todo sería más difícil. Tenía que alejar al tigre de la montaña, atraer a la bestia más peligrosa fuera de su guarida. A las 7 en punto pasé a la acción. Me incorporé con esfuerzo y me moví hacia el borde de la cama. Luego, con un grito de dolor, me dejé caer deliberadamente al suelo. La caída estaba calculada para no causarme lesiones graves, pero sí para hacer un gran ruido y dar una imagen lamentable. Inmediatamente, la alarma de la habitación sonó. A los pocos minutos, la puerta se abrió de golpe. La enfermera jefe y 2 guardias de seguridad entraron corriendo. Al verme en el suelo, con el rostro contraído por el dolor, entró en pánico. Dios mío, señora Balbuena, ¿qué le ha pasado? Quería ir al baño, pero me mareé. Y me caí, dije con voz entrecortada, llevándome la mano al pecho. Me duele mucho. La enfermera jefe me examinó rápidamente. Obviamente, no había heridas graves, pero no se atrevió a tomarlo a la ligera. Si a una paciente VIP en mi estado le pasaba algo, ella sería la primera responsable. Llévenla al centro médico para un chequeo completo ahora mismo, ordenó. Un electrocardiograma, radiografías para ver si hay fracturas. Rápido. Eso era exactamente lo que quería. El centro médico de la residencia estaba en otro edificio. Para llegar allí, tendrían que sacarme de esta habitación vigilada. Y lo más importante, el centro médico era un lugar con más gente, con otros médicos y enfermeras que no formaban parte de su red. Era un entorno más seguro para mí. Mientras me llevaban en una camilla, Beatriz, en su papel de enfermera, ejecutó rápidamente su parte del plan. Usó otro teléfono para llamar a Damián. «¿Doctor Balbuena?», dijo con voz alarmada. «Soy una enfermera del Hospital Central. Acabamos de recibir una emergencia muy grave por un accidente de tráfico. El paciente tiene un traumatismo cardíaco severo. La situación es crítica. El director Fuentes ha solicitado su presencia para una cirugía de emergencia. Por favor, venga de inmediato». Damián, con su reputación y la arrogancia de un cirujano cardíaco de élite, no dejaría pasar una operación compleja que pudiera aumentar su prestigio, especialmente si la solicitud venía del propio doctor Fuentes. No sospecharía nada. Como era de esperar, 10 minutos después, mientras me hacían una radiografía en el centro médico, el teléfono de Damián llamó a su padre. No pude oír la conversación, pero me imaginé que le informaría de la cirugía urgente y le diría a su padre y a su hermana que fueran a la residencia antes, que ejecutaran el plan según lo previsto y que él llegaría en cuanto terminara la operación. El tigre alfa había sido atraído fuera de la guarida. Ahora solo quedaban 2 zorros, uno viejo y otro joven e inexperto. Mi obra se acercaba a su clímax. En el centro médico me llevaron a una sala de observación privada. Esta habitación no tenía cámaras de seguridad internas. Beatriz, como enfermera, pidió permiso para quedarse a cuidarme. La puerta se cerró. Nos miramos, compartiendo la misma determinación. En menos de 1 hora, llegarían. A las 9 menos 5,
La puerta de la sala de observación se abrió de golpe. Entraron Ignacio Balbuena y su hija Leticia. Sus rostros no mostraban ni una pizca de preocupación por mi estado tras la caída. Solo impaciencia y codicia. Ignacio llevaba una carpeta gruesa, y Leticia un bolso, probablemente con el equipo para tomar huellas dactilares. ¿Está despierta?, preguntó Ignacio a Beatriz, con brusquedad. Sí, señor. La paciente acaba de despertar tras la inyección para el dolor, respondió Beatriz en voz baja, inclinando la cabeza con sumisión. Bien, sal de aquí. Esto es un asunto de familia, dijo él, haciéndole un gesto para que se fuera. Beatriz me lanzó una mirada y salió en silencio, cerrando la puerta. Pero no se fue lejos. Se quedó justo fuera, junto a 2 policías de paisano que se hacían pasar por personal de seguridad del centro. Todo estaba preparado. Sin extraños en la habitación, ya no necesitaban fingir. Ignacio se acercó a mi cama y arrojó la carpeta sobre la mesita. Ariadna, deja de fingir, dijo, con voz gélida. Damián ha tenido que irse por una urgencia. Pero sin él aquí, todo será más rápido. Firma. Entreabrí los ojos y lo miré. Luego miré los papeles. El mismo poder notarial de siempre. Negué con la cabeza. Mi voz un susurro. Suegro, estoy muy cansada. No puedo firmar. No intentes ganar tiempo con nosotros, gritó Leticia. Su habitual cara de niña buena había desaparecido, reemplazada por una expresión descarada e insolente. Damián ya nos lo dijo. Con una inyección te espabilarás lo suficiente para firmar. ¿Quieres probar? Abrió su bolso, sosteniendo amenazadoramente una jeringuilla. Miré la jeringuilla, sin sentir el menor miedo, solo una risa interna. ¿De verdad creían que todavía me tenían en sus manos? Suegro, Leticia, me incorporé con esfuerzo, agarrándome el pecho y tosiendo. ¿Por qué me tratáis así? Al fin y al cabo, soy la esposa de Damián, vuestra nuera. ¿Nuera?, se burló Ignacio. No te hagas ilusiones. Si no fuera por los 6 millones de euros de tu familia, una enferma como tú nunca habría puesto un pie en mi casa. Te hemos aguantado 7 años. Ya es suficiente. Ahora es el momento de que nos lo devuelvas todo, con intereses. Alargué la conversación a propósito, ganando tiempo. Sabía que Damián no tardaría en volver. La cirugía de emergencia era una farsa. Cuando llegara al hospital y no viera a ningún paciente, se daría cuenta del engaño y volvería a toda prisa. Lo necesitaba aquí para que presenciara la ruptura de su propia familia. Firma de una vez. Leticia perdió la paciencia. Me agarró la mano, intentando forzarme a coger el bolígrafo. No, no firmo. Me resistí, tirando de la mano y haciendo que el bolígrafo cayera al suelo. ¡Estúpida! Leticia, furiosa, me abofeteó. La bofetada no dolió, pero fue la señal. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. Damián entró como una furia, con el rostro enrojecido. Se había dado cuenta del engaño y había conducido como un loco de vuelta. La primera escena que vio fue a su hermana a punto de abofetearme de nuevo, y a su padre de pie, con cara de pocos amigos. «Parad, ¿qué estáis haciendo?», gritó Damián. Ignacio y Leticia se sobresaltaron, confundidos. «Damián, ¿cómo es que has vuelto tan pronto? ¿Y la operación?», balbuceó Ignacio. «No había ninguna operación. Me han engañado», rugió Damián, y luego fulminó con la mirada a su padre y a su hermana. «Os dije que me esperarais. ¿Quién os ha dado permiso para actuar por vuestra cuenta? Si le pasa algo, nuestro plan se va al traste». «Pero... es que no quería firmar», se defendió Leticia. «Solo quería asustarla un poco». ¿Asustarla? ¿Tú qué sabes de asustar a nadie?» Damián le agarró la muñeca con fuerza. ¿Te das cuenta de que una estupidez tuya puede arruinar 7 años de mi trabajo? «Inútil». «Me haces daño», se quejó Leticia. «Sois unos inútiles. Solo sabéis estropearlo todo». Damián soltó bruscamente a su hermana y se encaró con su padre. «¿Y tú también, papá? ¿No podías tener un poco más de paciencia? ¿O es que tenías miedo de que me quedara con tu parte?» ¿Qué dices?» Ignacio estaba atónito, pálido de rabia. «Soy tu padre. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Y qué si eres mi padre? ¿Sin mí, habrías podido pagar esa montaña de deudas?», replicó Damián sin miramientos. La grieta en su alianza familiar se había hecho visible. Por dinero, estaban dispuestos a devorarse unos a otros. Yo, desde la cama, observaba en silencio la función. Esta era su verdadera naturaleza: codiciosos, egoístas y estúpidos. La discusión familiar se detuvo cuando sonó el teléfono de Damián. Al ver la pantalla, su expresión se suavizó un poco. Hizo un gesto a su padre y a su hermana para que guardaran silencio y se fue a un rincón a contestar. «Hola, cariño, te escucho». Era Silvana, supuse.
La habitación estaba en silencio, y Damián no parecía tener intención de ocultar la conversación a su familia. Además, el diminuto micrófono que yo había colocado hábilmente en el bolsillo de su bata, cuando me ayudó a levantarme antes, estaba funcionando a la perfección. Cada palabra que decía se grababa con claridad. Ya estoy en la residencia. Ha habido un pequeño contratiempo, pero no te preocupes. Todo está bajo control, dijo, lanzándome una mirada. El viejo y mi estúpida hermana casi lo echan todo a perder. No se puede confiar en nadie. Silvana debió de preguntarle algo. No, todavía no ha firmado. La enferma esta se ha puesto a hacer teatro. Pero tranquila, no se va a escapar, continuó Damián, con voz confiada. Es solo que estoy un poco harto. Todo esto debería haber terminado hace mucho tiempo. Tendría que haber usado el mismo método que con la tal Elisa. Habría sido mucho más rápido. Hizo una pausa, escuchando. No, no se puede, dijo apresuradamente. Ahora no podemos hacer eso. Es demasiado arriesgado. Lo de Elisa fue porque estaba sola. Nadie le prestaba atención. Pero esta Ariadna tiene a su amiga la doctora y al viejo abogado de su familia. Si pasa algo, se pondrán a investigar de inmediato. Tenemos que hacer que todo parezca natural. No podemos dejar ni un solo rastro. ¿Entiendes? Sigamos con el plan B. La forzamos a firmar y luego una inyección y se acabó. Es mucho más seguro. Cada palabra era, una vez más, una prueba de acero contra él. No solo admitía que no podía usar su antiguo método de asesinato, sino que también revelaba el plan B, confirmando la conspiración de envenenarme tras obtener mi firma. Esta grabación, unida a la de la noche anterior, formaba una cadena de pruebas irrefutables. Damián habló un poco más, principalmente para calmar a su amante, prometiéndole un futuro brillante cuando tuvieran el dinero. Al colgar se volvió, más calmado. Bueno, dejemos de discutir, dijo a su padre y a su hermana. Hemos llegado hasta aquí. Tenemos que resolverlo juntos. Ahora, me encargaré yo personalmente. Se acercó a mi cama, con otra jeringuilla en la mano. Ariadna, te doy una última oportunidad. ¿Firmas o quieres probar esto primero? Lo miré a él, y luego a su padre y a su hermana. 3 demonios me rodeaban. Pero no tenía miedo, porque sabía que la función estaba a punto de terminar, y el ganador no serían ellos. Viendo la jeringuilla en la mano de Damián, supe que era el momento de mi acto final, el más importante. Necesitaba que bajara la guardia por completo, que creyera que la victoria era suya, para que confesara por sí mismo su crimen más atroz. No esperé a que me inyectara. Mi mano, oculta bajo la manta, agarró otra pequeña jeringuilla que Beatriz me había preparado. Contenía una sustancia especial, no letal, pero capaz de simular los síntomas de un fallo cardíaco agudo durante un breve periodo. Arritmia, caída de la presión arterial, dificultad para respirar, palidez. Rápidamente me la inyecté en el muslo. Al instante, sentí que mi pecho se contraía. Empecé a jadear. Mis ojos se pusieron en blanco, y mi cuerpo comenzó a convulsionar ligeramente. ¡Ah, Gemi!, agarrándome el pecho, con una expresión de dolor extremo. Damián y su familia se quedaron atónitos. Él no había hecho nada todavía. ¿Qué le pasa?, tartamudeó Leticia, asustada. Damián, como médico, reconoció los síntomas al instante. Maldita sea, está sufriendo un fallo cardíaco agudo. Arrojó la jeringuilla y se abalanzó sobre mí tomándome el pulso. Pulso débil y muy rápido. La presión está cayendo en picado. Llamada a una enfermera. Ignacio salió corriendo a llamar. Beatriz y un médico, que en realidad era un policía, entraron inmediatamente con un carro de emergencias. «Doctor Balbuena, ¿qué le ocurre a la paciente?», preguntó Beatriz, con voz alarmada. «Está en shock cardiogénico. Preparad el desfibrilador e inyectad adrenalina», ordenó Damián como un general, sin saber que estaba cayendo en una trampa perfectamente orquestada. La habitación se convirtió en un caos. El monitor cardíaco emitía una alarma estridente. Beatriz y el médico realizaron las maniobras de reanimación de forma profesional pero deliberada, haciendo que mis constantes vitales parecieran críticas, pero garantizando mi seguridad. Damián, de pie junto a mí mientras yo agonizaba en la cama, tenía una expresión de tensión, pero en el fondo de sus ojos brillaba una alegría maliciosa. Creía que me estaba muriendo de verdad. Su plan, aunque no había salido exactamente como esperaba, estaba a punto de alcanzar el resultado deseado. Ya no necesitaba actuar. La enfermedad lo haría por él. Cuando se quedó solo a mi lado, creyendo que estaba en mis últimos momentos, se inclinó y me susurró al oído, pensando que ya no podía oírle. «Ariadna, cariño», su voz ya no tenía falsedad, solo una satisfacción macabra. «Por fin ha llegado el día. ¿Ves? El destino quería que murieras.
Estos 7 años fingiendo ser un marido que te adora, estaba agotado. Pero no importa, mi sacrificio está a punto de ser recompensado. 6 millones de euros. Todo será mío, de Silvana y de nuestro hijo. Se rió suavemente. No me culpes a mí. Culpa a tu suerte por nacer en una familia rica, pero a tu desgracia por tener un corazón enfermo. Cuando te vayas, usaré tu dinero para vivir una vida muy feliz. Disfrutaré de todo por ti. Toda esa cruel confesión, junto a su sonrisa repugnante, fue grabada sin perder un solo detalle por la microcámara oculta en el botón de la almohada que Beatriz había colocado. Tras mi exitosa actuación, me llevaron de vuelta a la habitación VIP con un diagnóstico de estado crítico, muerte inminente. Damián y su familia montaron guardia afuera, con rostros de dolor fingido, esperando mi último aliento, pero no podían esperar mucho más. Los acreedores de Ignacio apremiaban. Necesitaban el dinero ya. A la mañana siguiente, Damián decidió actuar. No podía esperar a que muriera para iniciar los trámites de la herencia. Era demasiado lento y complicado. Necesitaba mi firma y mi huella dactilar ahora. Entró en la habitación, seguido por su padre y su hermana. Había preparado una ambulancia, diciendo que me llevaría al banco para finalizar unos trámites según mi última voluntad. Había contactado con un director de sucursal corrupto para que preparara una sala VIP privada, garantizando la discreción. Me subieron a la camilla, pareciendo una moribunda. Cerré los ojos, con una respiración débil, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Sabía que esta era la batalla final, y toda la fuerza policial, don Elías Ferrer e incluso Marta Duarte, estaban en sus puestos, listos para el golpe de gracia. En el banco nos llevaron a una lujosa sala VIP. En realidad, la policía había instalado en secreto cámaras y micrófonos por todas partes. El director de la sucursal saludó a Damián y se retiró rápidamente. Damián no perdió ni un segundo. Colocó el poder notarial sobre la mesa frente a mí. Ariadna, sé que todavía me oyes, dijo, habiendo perdido toda la paciencia. Firma y todo habrá terminado. No me moví. ¿Sigues fingiendo?, gritó Leticia. Damián le hizo un gesto para que se callara. Sacó otra jeringuilla. Sé que no tienes fuerzas. Esto es un estimulante. Te ayudará a estar lo suficientemente despierta para sostener el bolígrafo y poner tu huella. Sé buena. Me inyectó la dosis. Lentamente abrí los ojos y lo miré, con la mirada perdida. Damián, susurré. Antes de irme, ¿puedes decirme una verdad? ¿Qué quieres saber? Sonrió con desdén, pensando que eran las últimas palabras de una moribunda. ¿Mis padres?, dije entrecortadamente. ¿El accidente de avión? ¿Fuiste tú? Damián se quedó paralizado un instante, sorprendido por mi pregunta. Pero al ver mi estado pensó que ya no importaba. Un muerto no puede hablar. Además, era su oportunidad para alardear de su mayor hazaña. Se inclinó y me susurró al oído, con una voz llena de arrogancia. Eres lista, pero te has dado cuenta demasiado tarde. Sí, fui yo. Tus padres sospechaban demasiado de mí. Iban a quitarte la herencia si insistías en casarte conmigo. No podía permitirlo. Un poco de dinero para un mecánico, un pequeño fallo técnico en el motor, y listo. Pareció un accidente perfecto, ¿verdad? La última confesión. El crimen más atroz, revelado. No solo mató a Elisa Duarte, no solo conspiró para matarme a mí, sino que también asesinó a mis padres. Un demonio con piel de cordero. Ahora ya puedes cerrar los ojos en paz, ¿no?, dijo, y tomó mi mano, forzándome a firmar. Cogió mi dedo, lo mojó en tinta y lo estampó en el documento. Ya tenía lo que quería. Miró la firma y la huella en el papel, con una sonrisa de satisfacción. Justo en el momento en que Damián levantaba la vista con una sonrisa triunfante, la puerta de la sala VIP se abrió de golpe. Decenas de policías uniformados y de paisano irrumpieron, apuntando con sus armas a la familia. «¡Todos quietos! ¡Están detenidos!». La voz firme del capitán de policía retumbó en la sala. Damián, Ignacio y Leticia se quedaron petrificados, sus rostros perdiendo todo color. No entendían nada de lo que estaba pasando. El poder notarial se le cayó de las manos a Damián. «¿Policía? ¿Por qué estáis aquí?», tartamudeó, la sonrisa congelada en sus labios. El capitán no le respondió. Me miró a mí. Era la señal. Y entonces, ante el asombro absoluto de los 3 criminales, me incorporé lentamente en la camilla. Me arranqué la vía intravenosa con un gesto decidido. Ya no había rastro de debilidad ni agonía. Me senté con la espalda recta y miré fijamente los ojos desorbitados de Damián. «Sorprendido, Damián Balbuena», dije. Mi voz ya no era un susurro, sino clara, firme y gélida. Me bajé de la camilla con calma,
de pie sobre mis propias piernas. No necesitaba silla de ruedas ni ayuda. Estaba completamente sana. No, imposible. Damián retrocedió, negando con la cabeza, sin poder creer lo que veía. Me has engañado, sí dije, avanzando un paso hacia él. Te he engañado, igual que tú y tu familia me habéis engañado a mí durante 7 años. Tu función ha terminado, Damián. Don Elías Ferrer y Marta Duarte entraron. Marta miró a Damián con un odio insondable. Damián Balbuena, ¿recuerdas a mi hermana, Elisa Duarte? Al oír ese nombre, Damián se derrumbó por completo. Supo que todo había acabado. Todas vuestras palabras, vuestros actos, desde la fiesta para celebrar mi muerte hasta el intento de envenenamiento y tus confesiones de asesinato, todo ha sido grabado, dije, señalando las cámaras ocultas. Te creías un zorro muy astuto, pero la justicia, aunque lenta, siempre llega. Los policías se adelantaron y esposaron a Damián, a Ignacio y a Leticia. No se resistieron, se quedaron quietos como estatuas, con los rostros pálidos como la cera. No lo entiendo, se volvió Damián hacia mí, desesperado. La fortuna, los 6 millones... Lo comprobé. Todavía estaban en el banco. Sonreí con amargura. Eso era solo una cáscara vacía que mi abogado creó para atraeros a la trampa. Todo mi patrimonio real fue transferido hace mucho tiempo. No tocaréis ni un solo céntimo. Mis últimas palabras fueron el golpe de gracia para su corazón codicioso. Se desplomó, completamente destrozado. La farsa de 7 años, llena de conspiraciones y crímenes, había llegado a un final patético. La justicia, aunque tardía, había llegado. 6 meses después, el juicio contra la familia Balbuena y sus cómplices concluyó. Con pruebas irrefutables, grabaciones de audio y video, resultados de laboratorio y testimonios, el tribunal dictó sentencias justas. Damián Balbuena, por los delitos de estafa, lesiones dolosas y, sobre todo, asesinato en los casos de Elisa Duarte y de mis padres, cuyo accidente aéreo fue reabierto y probado, fue condenado a prisión permanente revisable. Silvana Rojas, como cómplice en la planificación del asesinato y el envenenamiento, recibió una sentencia de 18 años de cárcel. Ignacio y Leticia Balbuena, aunque no asesinos directos, fueron condenados por complicidad, encubrimiento y estafa a 12 y 7 años de prisión respectivamente. Toda la familia criminal pagó por sus actos. La residencia El Remanso Dorado fue desmantelada como una organización criminal, y toda su dirección fue arrestada y procesada. El día que terminó el juicio, salí del juzgado y miré el cielo azul y despejado. Una suave brisa sopló, trayendo una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Todo el peso, todo el odio, pareció desvanecerse con el viento. La justicia se había hecho. Mis padres y Elisa Duarte, allá donde estuvieran, por fin podían sonreír. Decidí vender la villa, aquel lugar lleno de recuerdos falsos y dolorosos. No quería conservar nada de ese oscuro pasado. Me mudé a un apartamento más pequeño, acogedor y tranquilo. Con la fortuna que logré proteger, no me dediqué a una vida de lujos. El dolor y la traición me habían enseñado lo que realmente importa. Decidí usar la mayor parte del dinero para crear una fundación benéfica, la Fundación Corazones de Ariadna. Su propósito era financiar cirugías cardíacas para pacientes de bajos recursos, personas que no tenían los medios para salvar sus vidas. Beatriz y el Dr. Fuentes me apoyaron incondicionalmente en la gestión de la fundación. Este nuevo trabajo me mantenía ocupada, pero me traía una alegría y un sentido a mi vida que nunca antes había conocido. Cada vez que veía a un paciente salvado, a una familia reunida y feliz, sentía que yo misma renacía. Mi vida había atravesado una tormenta terrible, pero después de la lluvia, el sol siempre vuelve a brillar. Perdí una familia falsa, pero encontré amigos y aliados verdaderos. Perdí la fe en el amor, pero encontré un propósito más elevado en la vida. Ya no era la joven ingenua que vivía en el mundo de los sueños. Ahora era una mujer fuerte e independiente, que había luchado por su vida y por la justicia. Un nuevo capítulo de mi vida había comenzado. Un capítulo que escribiría yo misma, con toda la esperanza y la fe en un amanecer brillante.